la mitad de la suma de dos números, ¿sí? La mitad de la suma de dos números. De entrada vamos a dividir y vamos a sumar. Sumar dos números puede ser X más Y. Y esto le vamos a sacar la mitad, ¿sí? Entonces nos quedaría de esta manera la mitad, aquí está dividido entre 2, de la suma de dos números, X más Y. O podría ser A más B, o B más C, como sea, dos números cualesquiera, y sacarles su mitad o dividirlos entre 2, ¿sí? O en este caso, este enunciado nos pide el triple del cuadrado de la diferencia de dos números, ¿ok? Se escucha un poco más largo este enunciado, pero vamos a desglosarlo poco a poco. Aquí es importante que vayan agrupando e identificando las operaciones, primeramente, que se tienen que hacer y después con quiénes se tienen que hacer, ¿sí? Nos dice el triple del cuadrado de la diferencia de dos números. ¿Cuántos números vamos a tener? Dos números. Entonces yo voy a poner aquí A, pero dice la diferencia de dos números, entonces voy a restar A menos B. El triple del cuadrado de la diferencia de dos números. El cuadrado de la diferencia de dos números. Aquí entonces yo tengo la diferencia de dos números y lo voy a elevar al cuadrado. Aquí tengo yo el cuadrado de la diferencia de dos números, pero me dice entonces el triple, ¿sí? El triple. Voy a poner 3 aquí porque este 3 va a estar multiplicando a todo lo que yo anteriormente puse, ¿verdad? Y esto entonces es el triple del cuadrado de la diferencia de dos números, ¿sí? Si nos damos cuenta normalmente, para poder expresarlo, vamos leyéndolo de atrás para adelante, ¿verdad? Lo mismo hicimos en los casos anteriores, ¿sí? Normalmente nosotros leemos de izquierda a derecha, pero podríamos entenderlo de mejor manera si lo leemos de derecha a izquierda, como hicimos aquí. La suma de dos números, ¿ok? Sumo dos números, X más Y, y luego me dice que la mitad de la suma, pues lo divido entre 2. Lo mismo hicimos aquí. Producto de dos números, n, m por n, y luego nos dice la raíz cúbica. Pues le pongo raíz cúbica. Ya nos queda el enunciado, la raíz cúbica del producto de dos números, ¿sí? Sería un poquito más sencillo. ¿Cómo podríamos expresar estos ejemplos? ¿Sí? Imaginemos que en su examen ahora le dan los ejemplos en expresión y ustedes tuvieran que expresarlos de manera escrita o enunciarlos como lo hemos visto. Ahora vamos a ver lo contrario. Tenemos esta expresión 5x menos 2. ¿Cómo pudiéramos expresarlo en un enunciado escrito? ¿Sí? Ahora vamos a borrar por acá todo y ahorita vemos cómo lo podemos enunciar. Ok, tenemos entonces 5x menos 2. ¿Qué podría ser esto? Podríamos expresarlo como 5 veces o el quinto o 5 veces un número menos 2. Eso sería correcto. 5 veces un número menos 2. ¿Sí? Esto podría expresarse así. Este otro, ¿cómo podríamos expresarlo? Vemos aquí. Es lo que podemos utilizar. Una raíz con índice 5. Y tenemos ahí a P que le estamos restando Q. Entonces tenemos una raíz con índice 5 y tenemos la diferencia de P y Q. ¿Cómo podemos expresarlo entonces? Podríamos expresarlo como la raíz quinta de la diferencia de dos números. ¿Por qué? Diferencias se están restando. ¿Cuántos números se restan? Dos números. Y a esa diferencia le vamos a aplicar raíz quinta, ¿verdad? O raíz con índice 5. Si lo queremos ver así, imaginemos que a P vale 3, este vale 1, ¿sí? Raíz con índice 5 de la diferencia de dos números. A 3 le quito 1, me quedan 2, y a 2 le aplico raíz con índice 5, ¿sí? Entonces, este lo podríamos leer como raíz quinta de la diferencia de dos números. ¿Y cómo podríamos leer este otro de aquí? Muy sencillo. Podríamos leerlo de afuera para adentro, ¿verdad?
¿Qué tenemos aquí? Un exponente que nos dice que está elevado al cubo. Entonces sería el cubo de la suma de dos números. Y fin. Así de fácil podemos expresarlos de manera, de forma de un enunciado, ¿verdad? Así que si en su examen viene cualquiera de estas dos formas, pueden que les den una forma enunciada y ustedes tengan que expresarlo pues de manera matemática o algebraica, o pueden que les den la expresión algebraica y ustedes tengan que escribirlo pues de forma de un enunciado. Por lo general el examen es de opción múltiple, así que ya le vendrían las respuestas y ustedes tendrían que analizar qué es lo que se está haciendo, ¿sí? Ok, continuamos entonces, vamos con más álgebra y ahora vamos a ver las expresiones algebraicas, ¿sí? ¿Qué es una expresión algebraica? Todo en álgebra son ecuaciones. ¿A qué se refiere con expresiones algebraicas? Ya entendimos más o menos cómo leerlas, cómo interpretarlas, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de expresiones algebraicas? Bueno, son expresiones que involucran operaciones con números desconocidos, es decir, incógnitas, ¿verdad? Como pueden ser letras, la A, la B, la X, la Z, ¿sí? Y que realmente están realizando operaciones aritméticas. Eso es una expresión algebraica, ¿sí? Números desconocidos que están involucrando incógnitas por ahí por resolver. Pero ahora, ¿cuándo se le denomina ecuación? Bueno, una ecuación es una relación de igualdad, ¿sí? ¿Qué nos dice esto? Que cuando en una expresión tenemos un signo de igual, ya no es una expresión algebraica, bueno, sí la es como tal, pero mejor dicho, es una ecuación. ¿Por qué es una ecuación? Porque ese signo de igual ya nos está pidiendo que resolvamos lo que tenemos ahí. Hay que encontrar el valor de las incógnitas y resolver esa ecuación o esa relación de igualdad, ¿sí? Para resolver ecuaciones básicas hay que saber manipular de manera adecuada las expresiones algebraicas, ¿sí? Hay que tener en claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer para poder resolverlo de la mejor manera posible. Y con esto me refiero a, hay que recordar la jerarquía de operaciones, leyes de los signos, ley de los exponentes y un poquito de lo que vimos anteriormente, ¿sí? Entonces, una expresión algebraica, pues no es más que un conjunto de números y letras que se combinan con signos de operaciones aritméticas, como los siguientes, ¿verdad? Aquí tenemos una expresión algebraica, 4x al cuadrado menos 3y. Esta es una expresión algebraica, no es una ecuación, porque no tiene el signo de igual, ¿sí? Todas estas que tenemos aquí son únicamente expresiones algebraicas porque no tienen el signo de igual. Si esta expresión tuviera aquí el signo de igual y me pusiera otro término, esto ya sería una ecuación, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver más a detalle, pero estas son expresiones algebraicas únicamente, ¿sí? 4x al cuadrado menos 3y, 5a al cubo por b más 3a más 2b, raíz cuadrada de x de 2x más y menos 7 sobre 5, 7 sobre x a la quinta potencia. Son expresiones algebraicas únicamente, no son ecuaciones todavía. Así que también puede venir en su examen diferenciar entre ecuaciones algebraicas y expresiones, ¿sí? ¿Cuál es la única diferencia? Una ecuación tiene el signo de igual en ella y una expresión pues no tiene el signo de igual. Ahora, una expresión algebraica se forma a partir de términos algebraicos, es decir, estos términos son los números que están separados entre sí por signos pues de suma o de resta. Por lo general solo se utilizan signos de suma o de resta porque bien ya dijimos que los números en álgebra no necesitan tener el signo de la multiplicación para entender que los estamos multiplicando, ¿sí? Aquí vemos el ejemplo de 4x cuadrado. Esto es un término menos 3y. Es decir, aquí tenemos dos términos, 4x al cuadrado y 3y. Son dos términos. Esto en conjunto es una expresión, pero está compuesta de dos términos. Este es un término y este otro es un término, separados por un signo de menos, que es lo que nos indica que se va a realizar, ¿verdad? Ahora bien, hay que entender estas expresiones, cómo están conformadas,
¿sí? Cómo están compuestas y cómo se llama cada uno de los elementos que tenemos ahí. Si bien esto en conjunto se llama un término, pero un término algebraico está formado por dos partes, ¿sí? La parte literal, que pues bueno, son las letras que tenemos ahí, por lo general al lado derecho, y el coeficiente numérico, que es el número que tenemos en la parte izquierda, ¿sí? El coeficiente numérico nos indica la cantidad de veces que se debe sumar o restar dependiendo del signo que se tenga. Y pues bueno, la parte literal nos indican algunas incógnitas y en la parte literal podemos tener ahí algunas exponentes. Por ejemplo, aquí 7x a la cuarta potencia, nuestro coeficiente numérico es el 7 y nuestra parte literal es x a la cuarta potencia, ¿sí? ¿Qué nos está indicando esto? ¿Qué nos indica el coeficiente numérico? Pues nos está indicando esto, que este x a la cuarta potencia se va a estar multiplicando por 7, ¿sí? Mientras que en la parte literal, este exponente nos indica que esa x se va a estar elevando a la cuarta potencia, o lo que es lo mismo, se va a estar multiplicando a sí misma 4 veces, ¿verdad? Vamos a ponerlo con un punto para no confundirlos. Ahí está, ¿verdad? X a la cuarta potencia es x por x por x por x, ¿sí? Mientras que el coeficiente numérico nos indica por cuánto vamos a multiplicar a esta x. Recuerden, cuando trabajamos con los exponentes era un poquito confuso porque esta x no se multiplica por 4, sino que se multiplica 4 veces a sí misma, mientras que este coeficiente numérico sí nos está indicando que lo vamos a multiplicar por 7. Supongamos que tenemos esto, ¿verdad? Imaginemos que x, ya encontramos su valor y vale 2. X vale 2 y lo tenemos aquí con exponente, ¿verdad? ¿Qué nos dice esto entonces? ¿Cómo podemos resolverlo ya para ser más claros? Podemos resolverlo de dos maneras. Primero, resolvemos esto de aquí. ¿Cuánto sería 2 elevado a la cuarta potencia? Recordemos que no vamos a multiplicar 2 por 4, sino que a 2 lo vamos a multiplicar 4 veces a sí mismo. Entonces sería 2 por 2 son 4, por 2 son 8, por 2 son 16. Y nos quedaría así, ¿verdad? 2 elevado a la cuarta potencia son 16. Y ahora sí, 16 por 7 nos da 112, ¿sí? El coeficiente numérico sí lo multiplicamos directamente, es decir, 16 por 7 es igual a 112, ¿sí? La diferencia es que un exponente nos indica que se multiplica por sí mismo y un coeficiente numérico pues realmente nos indica textualmente, literalmente, el número por el cual se va a multiplicar lo que está a la derecha, ¿sí? Y en ocasiones podemos encontrarnos también con expresiones como la siguiente, ¿sí? Con términos algebraicos como el siguiente. A la quinta potencia, ¿ok? Aquí solo vemos que existe la parte literal, ¿verdad? Solo está la letra o la incógnita y su exponente. Pero esto no significa que no exista un coeficiente numérico. Sí existe, es un número 1 imaginario que por lo general no se coloca, pero sabemos que existe ahí en esa parte, ¿sí? Así que el hecho de que veamos una expresión nada más con la parte literal solita significa que tiene un 1 aquí muy grande, pero que no se escribe. Sucede lo mismo cuando tenemos una incógnita que no tiene exponente, ¿verdad? Pero sabemos que aquí pequeñito hay un 1 que no se escribe, pero que por lo general, por ejemplo, esta Y tiene como exponente al 1, aunque no lo tenga escrito, ya sabemos que tiene un 1. Y lo mismo sucede con algunos términos algebraicos que están como el siguiente, que solo es una letra y su exponente, aunque no lo tenga escrito, aquí tiene un número 1, ¿ok? Entonces, un término algebraico está compuesto por el coeficiente numérico y la parte literal, ¿sí?
Ahora bien, los términos algebraicos se clasifican, hemos escuchado por ahí ecuaciones de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, de cuarto grado, de quinto grado, ¿sí? ¿Cómo es que realmente denominamos o definimos que estamos hablando de una expresión? Imaginen que su examen vienen los siguientes términos, ¿verdad? 5x, 3m, n, menos 9a al cubo por b a la cuarta potencia, a por b al cubo y el número 8. Y en su examen les pide que ustedes clasifiquen estas expresiones de acuerdo a qué grado pertenecen. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo podemos entender a qué grado pertenece una expresión o un término algebraico? Muy sencillo, nos vamos a basar en sus exponentes. En este caso tenemos coeficiente numérico que es el 5. Este no es un exponente, es un coeficiente numérico. Y tenemos la parte literal que es la x. Esta x no presenta exponente aparentemente, pero sabemos que aquí tiene un 1. Entonces, esta ecuación, perdón, este término algebraico es de primer grado, porque la suma de sus exponentes nos dan como resultado un 1. Como este x no tiene ningún exponente, sabemos que ahí existe un 1, por lo cual este término es de primer grado. Vamos con el siguiente. 3m por n. ¿De qué grado creen que sería este término algebraico? Vamos a basarnos en sus exponentes. M no tiene exponente, n tampoco tiene exponente, pero sabemos que aquí hay un 1. Entonces, 1 más 1 es 2. Este término es de segundo grado, ¿sí? Vamos entonces a ver este otro término de aquí. ¿De qué grado creen que sea este término de aquí? Sumamos sus exponentes, ¿verdad? De acuerdo a la ley de los exponentes, los sumamos y este sería de séptimo grado. Este de aquí, a por b al cubo, ¿de qué grado creen que sería? ¿Sería de tercer grado? No, ¿verdad? Porque esta a tiene un número 1 aquí invisible, que no se escribe, pero que ahí está. Entonces, 3 más 1 es 4. Esta expresión es de cuarto grado. ¿Y qué sucede con este número 8? Este número 8 no tiene exponente, tampoco tiene parte literaria, es solo el coeficiente numérico. Entonces, este sería igual a x a la 0 potencia. Y recordemos que x a la 0 potencia es igual a 1. Matemáticamente, ¿qué nos dice esto? Que este de aquí tiene el valor absoluto que nos representa, ¿sí? En este caso, estos números tienen un exponente, lo cual haría variar su valor. Es decir, si esta A o esta B valen 2, en el caso de la B, 2 sería elevado al cubo, tendría otro valor diferente al que la letra nos expresa, pero en este caso, el 8 sería 8 por siempre, ¿sí? De acuerdo, entonces, ¿cómo obtenemos el grado de una expresión o de un término algebraico, mejor dicho? ¿Cómo se obtiene el grado de un término algebraico? Sumando sus exponentes, como lo hicimos a continuación. ¿Ok? En su examen puede venir esto y entonces ustedes tendrían que identificar de qué grado son las expresiones o los términos que les están enseñando. ¿Y cómo lo harían? Bueno, pues muy fácil, sumando los exponentes como lo hicimos en este ejercicio, ¿ok? Vamos a seguir entonces. En ocasiones, en alguna expresión algebraica se presentan términos semejantes, ¿sí? Tengan cuidado con esto, con los términos semejantes. Es decir, que los términos presentan la misma parte literaria o las mismas letras, si lo quieren ver así. Aquí tenemos este ejemplo. Tenemos dos términos, ¿verdad? Dos términos algebraicos. Aquí hay un término y aquí hay otro término. Ambos términos algebraicos porque tienen incógnitas dentro de sí. Ahora, si nos fijamos bien, este m cuadrada n al cubo es lo mismo que este m cuadrada n al cubo. Es decir, que este
es semejante a este de aquí, ¿sí? Los términos semejantes tienen los mismos en la parte literal, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos términos semejantes. Ahorita vamos a ver cómo se resuelven las expresiones con términos semejantes, pero primero hay que entender cuándo son términos semejantes y cuándo no son términos semejantes. Otro ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos el de acá, este ejemplo. Tenemos 7xy al cuadrado por a, y tenemos aquí un término y aquí tenemos el otro. 4xy al cuadrado por a. Si nos fijamos, esto es exactamente lo mismo que esto, ¿verdad? La x es esta y está al cuadrado, esta y también está al cuadrado y esta a está aquí, ¿ok? ¿Cuándo no serían términos semejantes? Cuando suceda esto. Tenemos aquí una a, aquí tenemos una a, sí, pero esta a está al cubo y esta a está al cuadrado. Esta no es igual a esta. Y esta b está al cuadrado y esta b está al cubo, entonces esta no es igual a esta. El hecho de que tengan las mismas letras, pero con diferente exponente, ya nos hace que no sean términos semejantes. Tienen que ser exactamente las mismas letras con el mismo exponente, como aquí en este caso, m está al cuadrado, m está al cuadrado, n está al cubo, n está al cubo, ¿sí? Lo mismo aquí. Mucho cuidado, es muy común que se confundan en esta parte, pero tienen que ser exactamente lo mismo, ¿sí? No puede ser la letra con diferente exponente porque ya no es semejante. Tiene que ser la letra con el mismo exponente, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues es resolver las ecuaciones pues de manera más sencilla y irlas simplificando, tener cada vez expresiones más sencillas para de esta manera poder juntar todos los términos que son iguales y agruparlos en un solo término, ¿sí? Este proceso consiste en reducir términos semejantes, ir agrupando hasta que tengamos pues la forma más reducida de la expresión, ¿sí? Ya sumaríamos o restaríamos los coeficientes numéricos de acuerdo a lo que nos pida y de acuerdo a lo que se tenga en la parte literal, ¿sí? ¿Cómo podemos interpretar esto? Bueno, pues es lo mismo. Imagínense que yo les digo, pues tengo 4 manzanas más 2 peras más 3 manzanas más una pera. Pues sería más fácil que yo te dijera de una vez las cantidades precisas, ¿verdad? En lugar de decirte, tengo 4 manzanas más 2 peras más 3 manzanas más una pera, pues primero agrupo, ¿verdad? Manzanas con manzanas, peras con peras. 4 más 3 son 7. Entonces tengo, y 2 peras más una pera son 3. Entonces tengo 7 manzanas más 3 peras. Es más fácil a que yo te lo diga como te lo dije la primera vez. Vamos a ver aquí estos ejemplos, pero ya con términos algebraicos. Vamos a ver qué sucede en esta parte de aquí. Tengo esta expresión, menos 5xy cuadrada z más 13xy cuadrada z. X, esta x es igual a esta y está elevado al cuadrado, esta también, y esta z está con esta z. Entonces, esto es semejante a esto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tomo este término semejante, lo conservo y lo paso en esta parte. Y ahora solo realizo esta operación aritmética. 5 negativo más 13, a pesar de ser una suma, termina comportándose como una resta por la ley de los signos. A 13 positivo le voy a quitar 5, me queda 8. Entonces el resultado de esta expresión pues es 8xy cuadrada por z, ¿sí? Vamos a ver qué sucede en este otro ejemplo. Tengo por aquí 5a más 4b menos a menos 3b. Un poquito más revuelto, ¿verdad? Tengo que localizar mis términos semejantes. Este 5a, ¿con quién es semejante? Pues con este, ¿verdad? Y este 4b, ¿con quién es semejante? Pues con este otro, ¿verdad? Entonces realizo la operación. A 5a le voy a quitar a. Recordemos que en esta expresión, aunque la a no tenga un coeficiente numérico, aquí hay un número 1 muy grande. Entonces, a 5 le quito 1, me queda 4. 4 positivo porque 5 es más grande que 1. Y luego tengo aquí 4b más 3b. Esta b y esta b son semejantes, se conserva.
Y 4 más 3 son 7. Entonces, el resultado sería este. 4A más 7B. Ok, vamos a ver el siguiente ejemplo. Entonces, tengo por aquí 2x cuadrada y más 3xy cuadrada menos 6x cuadrada y menos 2xy cuadrada. Busco términos semejantes. Este de aquí será igual a este de aquí. No, ¿verdad? Aunque tienen las mismas letras, tienen x y y, pero en este caso la x está elevada al cuadrado y esta x no. Esta x está sola. Así que este no es semejante con mi primer término. ¿Con cuál sí es semejante? Con este de aquí, ¿verdad? Porque aquí sí ya la x también tiene el mismo exponente y la y también. Entonces este es semejante con este. Conservo la parte literal y ahora nada más realizo la operación aritmética. 2 menos 6, ¿sí? A 2 le quito 6, o mejor dicho, a 6 le quito 2, me quedan 4. Y como 6 es mayor que 2, hereda su signo, 4 negativo. Y ahora busco términos semejantes. Este, 3xy cuadrada, es semejante con este otro de aquí, ¿verdad? Porque la x no tiene exponente, pero la y sí tiene. Entonces conservo esta parte literaria y realizo la operación. A 3 positivo le resto 2, me queda 1, ¿verdad? A 3 le quito 2, me queda 1. Y lo escribo únicamente con la parte literaria. ¿Por qué? Porque recuerden que aunque no tenga el coeficiente, aquí hay un 1, ¿verdad? Entonces, si el resultado les da 1, únicamente se expresa la parte literal. Vamos a ver otro ejemplo por aquí rapidito. Tengo aquí 12a al cubo b más 25a al cubo b. ¿Qué es lo que hago? Pues muy fácil. Este con este es semejante, se conserva. 12 más 25 se suma, me da 37 y es correcto, ¿ok? Ahora, mucho ojo, porque también se puede expresar a manera de fracción y es aquí donde viene la confusión. Mucho cuidado, ¿eh? Vamos a analizar detenidamente este último ejemplo, que muy posiblemente en su examen pueda venir a manera de fracción para tratar de confundirlos. Pero vamos a prestar mucha atención. Tengo aquí un quinto de n. ¿Sí? Aquí el coeficiente numérico me lo tienen expresado a manera de fracción. Me dicen que es un quinto, es decir, es menor, mucho menor a 1. Aquí no es 1, es mucho menor a 1. Y luego me dice que a este quinto de n le voy a sumar n. Recordemos que esta n, al estar solita, tiene aquí un 1 como coeficiente numérico. Y luego me dice que voy a restar 3n. ¿Ok? Si se dan cuenta, aquí nos tratan de confundir porque nos dan un primer término como fracción y luego nos dan los otros dos términos pues, de manera decimal. Y el resultado está expresado en fracción. Vamos a ver cómo llegamos a esto, ¿ok? Tengo un quinto de n. Aquí está un quinto de n, es decir, no tengo ni siquiera una unidad de esta n. Y le voy a sumar n. Como esta n representa un 1, y yo necesito transformarlo en fracción para poder trabajar con ello, ¿cuánto sería una n expresada en fracción? Como este es un 1, podríamos manejarlo como un entero. Y un entero serían 5 quintos. ¿Sí? 5 quintos. Y ahora le voy a restar 3n. Tengo 3 enteros aquí y lo quiero transformar en fracción. Entonces 3 por 5 son 15. 15 quintos, que es igual a 3 enteros, ¿verdad? Y ahora sí ya puedo yo ejecutar esta operación. Para cuestiones prácticas, como todo ya lo transformé en fracción, voy a eliminar esta n, porque ya tendría ya una suma de fracciones. Entonces, ¿qué hago ahora? Pues sí, únicamente realizo la operación. 1 más 5 es igual a 6, menos 15, a 6 le quito 15, a 6 positivo le voy a restar 15, me va a quedar negativo, negativo 9, ¿sí? 9 quintos. Es de ahí donde tenemos este 9 quintos de n, ¿sí?
Ahora tenemos 9/5 de n. Es por eso que aquí se expresa de esta manera. Mucho ojo con las expresiones algebraicas que vengan en manera de fracción, porque pueden ser confusas, pero no es más que prestarles un poquito más de atención, ¿sí? Como vimos aquí en el ejemplo. Realmente podemos manipular las expresiones a nuestro beneficio. Aquí tuvimos que convertirlo todo a fracción para que sea más fácil de resolver. Hay otra forma, hay otra manera, pero es más complicada. La más fácil y la más universal es transformar todo este número entero, en fracción, en la fracción que necesito. ¿Sí? Ok. Y bueno, hablando de expresiones algebraicas, pues existen diferentes tipos de expresiones algebraicas, ¿sí? Que se conocen como polinomios. Los polinomios son un tipo de expresión algebraica constituidos por un número finito de términos algebraicos, es decir, un número definido de términos algebraicos. Y de acuerdo a este número definido de términos algebraicos, se le va a nombrar de diferentes maneras, ya sea un monomio, un binomio, un trinomio, etcétera. ¿Sí? Los más populares son los que tenemos aquí. El monomio. ¿Qué significa un monomio? Mono es de uno, o sea, un término. ¿Sí? Este de aquí arriba sería un monomio. ¿Por qué? Porque solo hay un término. 5x a la cuarta potencia por y. ¿Sí? Este solo es un término. ¿Cuál sería un binomio? Bi es de dos términos. Bi viene de dos, monomios viene de término, o sea, binomio, dos términos. Este de aquí sería un binomio, porque aquí hay un término, aquí hay otro término que están separados por un signo aritmético, en este caso de la resta. Este término se le resta este otro término. Este es un binomio. ¿Sí? ¿Y cuál sería un trinomio? Tri de tres y nomios de término. Entonces, un trinomio son tres términos. A la cuarta potencia es un término, 3x al cuadrado es otro término y 8 es otro término. ¿Sí? Realmente los vamos a identificar por las operaciones. Si se dan cuenta aquí, las operaciones son las que dividen a los términos. ¿Cómo saber si se trata de un monomio, un binomio, un trinomio o de un polinomio de 4 términos, de 5 términos, de 6 términos? De acuerdo a las operaciones. ¿Sí? Los signos de suma o resta nos van a decir si se trata de un monomio. Por ejemplo, este de aquí es un trinomio, un término, otro término, otro término. Este de aquí también es un trinomio, un término, otro término. Este de aquí, aunque parezcan muchas letras y muchos números, es un solo término. Yo podría tener por aquí también 7, A, B, C, Z, U, y sería un solo término. Si yo le pongo un más 4, entonces ya sería un binomio, porque ya serían dos términos. Pero aquí pudiera tener muchas más letras y seguiría siendo un solo término. ¿Sí? El término no depende de las letras que tenga, sino del número de expresiones. ¿Y cómo vamos a determinar eso? Pues por los signos aritméticos. ¿Ok? Y con los diferentes polinomios se pueden realizar operaciones aritméticas, perdón. Vamos a ver ahorita la suma de polinomios. ¿Cómo realizar una suma de dos o más polinomios? ¿Sí? Simplemente los vamos a unir con un signo de suma o de adición, que es el más, ¿verdad? El que ya conocemos. Y vamos a ir reduciendo a términos semejantes, ¿sí? Podemos hacerlo de dos maneras. La manera lineal, que es la manera que tenemos aquí. Esta de aquí. Esta es una manera lineal de resolverlo. Por ejemplo, aquí tenemos que 5x, un término, 4y, otro término, más 3. Y se le va a sumar 7x más 2y menos 9. Son dos polinomios que vamos a sumar. Lo hacemos de manera lineal, un poquito utilizando la manera mental. ¿Cómo hacemos? Este 5 es semejante con este 7, porque tienen la misma parte literaria, que es x y x. Este 4y
es el mismo que este 2y, porque son términos semejantes, y este 3 es semejante con este 9. Entonces, 5 más 7 es 12. 4 negativo más 2, ¿sí? 4 más 2 es 2. En este caso, al ser una suma, termina comportándose como una resta por la ley de los signos. A 4 negativo le voy a sumar 2 positivo, me va a quedar 2, pero 2 negativo. Y a este 3 positivo le voy a restar este 9 negativo. Al final es una resta de estos términos. Entonces, 3 menos 9 es igual a menos 6. Y aquí ya tengo mi respuesta, ¿sí? Ok, nos queda menos de un minuto. Voy a cerrar esta sesión e inmediatamente les mando el siguiente link para poder terminar de ver estos temas, por favor. Ok, así que los espero en la siguiente sesión, chicos.